Augustine Debo llevaba 3 meses catalogando los registros de esclavos de la ciudad cuando notó algo que le hizo temblar las manos. El funcionario del juzgado municipal le entregó un libro mayor descolorido, fechado en julio de 1842. Y allí, con una caligrafía meticulosa, estaban los registros de nacimiento de 17 niños esclavizados, todos nacidos dentro de un lapso de 3 meses, todos de plantaciones distintas, y todos descritos con la misma anotación inquietante, un parecido asombroso con un ciudadano prominente. Los nombres de esos ciudadanos no aparecían, pero alguien había intentado quemar esa página en particular, quedándose a muy poco de destruirla por completo. Antes de continuar con la historia de lo que Augustine encontró en esos archivos, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podría estar ocultando tu propia ciudad? Deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Y si estás listo para descubrir uno de los escándalos más oscuros y más cuidadosamente enterrados de la historia estadounidense, dale a suscribirte, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará para siempre la manera en que ves el sur anterior a la guerra civil. Augustine Debo no debía encontrar nada controvertido. La Sociedad Histórica de Massachusetts lo había enviado a Nueva Orleans en la primavera de 1891 con un mandato simple: documentar los registros administrativos de la ciudad antes de que se deterioraran sin remedio. A los 43 años, Augustine era conocido por su carácter metódico y su discreción, cualidades que lo habían convertido en el investigador preferido de la sociedad para asuntos históricos delicados. Ya había desenterrado escándalos familiares, descubierto deudas olvidadas y matrimonios ocultos. Pero nada lo había preparado para lo que lo esperaba en los archivos del sótano del Tribunal Civil del Distrito de Nueva Orleans. El viaje hacia el sur le tomó 6 días en tren, y Augustine recordaba haber visto cambiar el paisaje por la ventana, las ciudades ordenadas del noreste dando paso a granjas extensas, y luego a algo más salvaje, más invadido por la maleza. Para cuando llegó a Luisiana, el aire mismo se sentía distinto, denso y dulzón, con olor a descomposición. Nueva Orleans lo recibió con lluvia, aguaceros cálidos que inundaban las calles y hacían que las ratas salieran corriendo de las alcantarillas. Su pensión en Dauphin Street olía a moho y a café de achicoria, y la dueña, una viuda llamada la señora Fontenau, lo miró con unos ojos oscuros y conocedores cuando mencionó su trabajo en el juzgado. Tenga cuidado con lo que desentierra en ese lugar, le dijo, con su acento criollo suavizando la advertencia. Esta ciudad guarda secretos por una razón. Hay cosas que estaban destinadas a seguir enterradas. Augustine sonrió con cortesía y lo descartó como superstición local. Él era un hombre de hechos, de documentación y verificación. Las historias de fantasmas y las advertencias oscuras no tenían lugar en la investigación histórica. El juzgado en sí era un edificio imponente, con columnas que alguna vez fueron blancas, pero que el tiempo y la humedad habían ido volviendo grises. Por dentro, los pasillos devolvían el eco de los pasos, y el aire pesaba con el olor a papel viejo y madera podrida. El encargado actual, un hombre delgado llamado Tibido, con los dientes amarillentos y la costumbre nerviosa de golpear con los dedos cualquier superficie disponible, pareció casi aliviado cuando Augustine pidió acceso a los registros de esclavos del periodo anterior a la guerra civil. Nadie ha mirado eso en décadas, dijo Tibido, conduciéndolo por unas escaleras estrechas hacia un sótano que olía a moho y a algo más dulce, más empalagoso, como flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón. La mayoría prefiere olvidar. La ciudad ya siguió adelante, ¿me entiende? ¿Qué sentido tiene desenterrar huesos viejos? Preservación histórica, respondió Augustine. Estos registros nos hablan del comercio, de las estructuras familiares, de la base económica de... Nos dicen que éramos monstruos, lo interrumpió Tibido, con voz plana. Eso es lo que dicen. Pero adelante, mire. Solo no espere que alguien le dé las gracias por lo que encuentre. El archivo del sótano era más grande de lo que Augustine había imaginado,
sala tras sala de estanterías de piso a techo repletas de libros mayores, documentos sueltos, mapas enrollados y cajas de correspondencia. Algunas secciones estaban bien organizadas, etiquetadas con cuidado por año y tipo. Otras eran puro caos, papeles metidos en cajones, volúmenes dañados por el agua apilados sin orden, carpetas reventando de documentos empujados dentro sin el menor respeto por la clasificación. Agustín empezó con método, como siempre. Comenzó por la documentación estándar, escrituras de compraventa, registros de transferencias, inventarios de herencias. La esclavitud había sido abolida hacía casi 30 años, pero su esqueleto burocrático seguía allí, preservado con cuidado en volúmenes encuadernados en cuero que describían a seres humanos como propiedad con la misma precisión clínica que se usaba para el ganado o los muebles. Durante la primera semana, simplemente se familiarizó con los sistemas de registro. Nueva Orleans había estado bajo dominio francés, luego español, luego francés otra vez, antes de que la compra de Luisiana la incorporara a manos estadounidenses. Cada cambio administrativo había dejado su huella en la documentación, distintos idiomas, distintos formatos, distintos niveles de detalle. Para 1830, los registros se habían estandarizado en parte, adoptando la preferencia estadounidense por una documentación exhaustiva. Ya había visto registros así en otras ciudades del sur, Charleston, Richmond, Savannah. Lo que hacía diferente a Nueva Orleans era el volumen enorme, el detalle minucioso, y algo más que al principio no lograba identificar, una especie de puesta en escena, como si los documentos no solo estuvieran hechos para registrar transacciones, sino para comunicar otra cosa, un subtexto que se le escapaba. Las anotaciones empezaron a destacar en la segunda semana, pequeñas marcas en los márgenes, abreviaturas que no coincidían con la taquigrafía legal estándar de la época. Asterisco FDR aparecía con frecuencia, igual que asterisco PA y asterisco BA. Algunas entradas tenían símbolos dibujados al lado, una estrella, un círculo, una cruz. Augustine tomó notas, pensando que podrían ser marcas del escribiente, códigos administrativos de archivo o categorización, pero el patrón no encajaba. Los símbolos aparecían en tipos específicos de transacciones, niños registrados sin madres, madres registradas como fallecidas poco después de dar a luz, pero apareciendo vivas en otras plantaciones años después, precios de venta que no tenían sentido económico. Algunos niños eran valorados en 5 veces la tarifa normal. Otros se entregaban por $1, o se marcaban como una transferencia caritativa. Una tarde de su tercera semana, Augustine se encontró mirando fijamente una escritura de compraventa de un niño de 6 años llamado Benjamin, transferido de la plantación Riverside a un comprador en asterisco Natchez, Mississippi. El precio, asterisco $1. La anotación al margen, asterisco FDR urgente. Debajo, con otra letra, alguien había añadido, se requiere discreción familiar. Esa frase aparecía una y otra vez a medida que Augustine profundizaba. Asterisco se requiere discreción familiar. Asterisco arreglo privado. Asterisco benefactor anónimo. Asterisco. Y luego estaban las descripciones físicas, inusualmente detalladas para registros de niños esclavizados, piel clara, rasgos angulosos, ojos grises, nariz prominente, cabello castaño rojizo, alto para su edad, parecido notable señalado por el tasador. ¿Parecido a quién? Augustine empezó a cruzar los nombres de las plantaciones con los registros de propiedad, construyendo una base de datos de quién poseía qué y cuándo. Hizo cuadros, trazó conexiones, buscó patrones. La plantación Riverside pertenecía a la familia Beaumont, vieja riqueza con vínculos con la legislatura estatal. Cedar Hill era propiedad del juez Harold Sinclair, que había servido en la Corte Suprema del Estado durante 15 años. Magnolia Terrace, Bow Grove o Oakmont, cada una conectada a nombres que aparecían en las páginas sociales, en nombramientos políticos, en directorios comerciales. Fue Tibido quien le llevó el libro mayor quemado, aunque al principio Augustine no entendió por qué era tan importante. El empleado apareció en su escritorio una tarde de finales de junio,
cargando un volumen con bordes chamuscados, envuelto en papel marrón. Le temblaban un poco las manos cuando lo dejó sobre la mesa. Lo encontré atascado detrás de un gabinete durante una limpieza, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. En el cuarto piso, en la antigua oficina del tasador de impuestos. Pensé que quizá lo querría por completitud. Empezó a irse, pero se detuvo en la puerta. Señor Debo, si alguien pregunta qué está revisando aquí abajo, tal vez no mencione todo. Algunas familias, las familias antiguas, todavía tienen influencia, y no les gustan las sorpresas. Augustine asintió distraído, ya desenvolviendo el paquete. La cubierta del libro mayor estaba parcialmente quemada, el cuero ennegrecido y agrietado. Alguien había apagado el fuego antes de que consumiera todo el volumen, pero el daño era serio. Las primeras 20 páginas estaban destruidas, reducidas a fragmentos negros y quebradizos, pero las páginas 21 a 67 habían sobrevivido, los bordes marrones, el contenido legible. El libro mayor registraba nacimientos entre abril y junio de 1842, un periodo que debería haber sido rutinario. Pero a medida que Augustine leía las entradas, su ojo entrenado captó la anomalía de inmediato. 17 niños, todos nacidos de madres esclavizadas en diferentes plantaciones dispersas por Orleans Parish y las zonas cercanas, todos descritos con variaciones de la misma frase. Asterisco: el niño presenta un parecido notable, rasgos que recuerdan a una persona prominente, similitud llamativa observada por el registrador. Asterisco. Y en cada caso donde el nombre del padre normalmente se habría consignado como desconocido o se habría dejado en blanco, alguien había escrito un número, solo un número, entre asterisco 1 y 8. Los números estaban escritos con la misma letra que el resto de la entrada, lo que sugería que formaban parte del registro original, no que se hubieran añadido después. Augustine sintió que se le aceleraba el pulso. Esto no era un sistema de archivo ni un código administrativo. Era otra cosa, algo deliberado. Sacó un mapa de la parroquia y empezó a marcar las plantaciones: Ball Grove, a 17 millas río arriba, Magnolia Terrace, al sur, cerca del delta, Riverside, Cedar Hill, Oakmont, Clearwater, Ashland. Cada una era una propiedad importante, y la mayoría pertenecía a hombres cuyos nombres Augustine ya reconocía de las páginas sociales y de los registros políticos que había revisado. El senador Richard Bowman poseía 3 de ellas. El juez Harold Sinclair poseía 2. El congresista Thomas Beauchamp había heredado Riverside de su padre. Marcus Delois, dueño de la mayor casa bancaria de la ciudad, controlaba Magnolia Terrace y 2 propiedades más pequeñas. La lista seguía, un padrón de las familias más poderosas de la ciudad. Pero esos hombres no eran el vínculo. Las anotaciones numeradas apuntaban a otra parte. Augustine pasó el resto de ese día y todo el siguiente sacando cada documento que pudo de principios de 1842, registros legislativos, actuaciones judiciales, archivos de periódicos, registros empresariales. Buscaba hombres que tuvieran motivos para visitar múltiples plantaciones, que se movieran en las esferas más altas, cuya presencia en distintas propiedades pudiera explicar por qué 17 niños nacidos en los mismos 3 meses aparecían señalados por su parecido con alguien. Cuando el reloj del juzgado marcó las 9, en su segunda noche de búsqueda intensa, Augustine encontró la primera coincidencia. El número asterisco 3 aparecía en 7 de los registros de nacimiento. Lo rastreó a través de transacciones de propiedad, documentos fiscales y, finalmente, hasta un informe legislativo. Jonathan Cartwright, un legislador estatal que había servido en el Comité de Agricultura y Trabajo. En enero de 1842, Cartwright había encabezado personalmente una inspección de salud y bienestar de los barracones de esclavos en Orleans Parish, como parte de un mandato estatal para evaluar condiciones de vida y productividad. La inspección se había realizado en enero. Los niños marcados con el número 3 habían nacido en abril y mayo. 9 meses. A Augustine se le secó la garganta.
tomó el informe legislativo y leyó la lista de plantaciones inspeccionadas: Bow Grove, Cedar Hill, Riverside, Oakmont, Clearwater, Magnolia Terrace, Ashland, cada una de las propiedades donde había nacido un niño marcado con el número 3. Le temblaban las manos mientras comparaba los otros números con registros legislativos, asignaciones de comités y circuitos judiciales. El número 1 era el juez Harold Sinclair, que recorría plantaciones de 3 parroquias cada febrero y marzo para realizar revisiones legales de escrituras de propiedad y contratos comerciales. El número 2 era el senador Richard Beaumont, que había presidido una comisión sobre productividad de plantaciones a finales de 1841 y principios de 1842. El número 5 era Thomas Beecham, entonces un joven abogado que viajaba con frecuencia para negociar contratos laborales y resolver asuntos de herencias. Cada número correspondía a un hombre. Cada hombre tenía razones documentadas para visitar las plantaciones donde, 9 meses después, nacían los niños. Y cada uno de esos hombres estaba entre las figuras más respetadas y poderosas de la política de Luisiana. 17 niños. 8 hombres. Todos funcionarios que deberían haber protegido a los vulnerables, no explotarlos. Y alguien había intentado quemar el único registro que los conectaba. Esa noche, Augustine encerró el libro mayor en su maletín de documentos y regresó a su pensión por calles que, de pronto, se sentían hostiles. Las lámparas de gas proyectaban sombras vacilantes que parecían estirarse hacia él. Los sonidos habituales de la noche, música de tabernas, voces en ventanas abiertas, el traqueteo de carruajes, adquirieron un tono siniestro. Cada paso detrás de él podía ser alguien siguiéndolo. Cada figura en un portal podía estar observándolo. Se dijo que estaba siendo paranoico. Aquellos hechos habían ocurrido hacía 50 años. Los hombres implicados estaban viejos o muertos. Esto era investigación histórica, nada más. Pero el libro mayor quemado decía lo contrario. Alguien había intentado destruir esa evidencia, y lo había hecho lo bastante recientemente como para que el daño del fuego siguiera visible, el carbón aún negro, no desvanecido a gris. Eso significaba que alguien todavía se preocupaba por mantener esos secretos enterrados. La señora Fontineau estaba sentada en el salón cuando él llegó, algo inusual a esa hora. Alzó la vista de su costura cuando Augustine entró. Se lo ve pálido, señor Debo. ¿Está encontrando cosas en ese juzgado que le inquietan? Solo cansancio, dijo él. Día largo. Ella dejó la costura y lo clavó con esa mirada conocedora. Mi madre trabajó en una casa grande en Esplanade Avenue. El amo de allí era juez. Un hombre respetado. Iba a misa todos los domingos. Donaba dinero a orfanatos. Hizo una pausa. Mi madre decía que los cuartos detrás de esa casa estaban llenos de niños que tenían sus ojos, su nariz, su manera de pararse. Todos lo sabían. La esposa lo sabía. Los demás sirvientes lo sabían. Los vecinos lo sabían. Pero nadie decía una palabra. No en público. No donde pudiera importar. ¿Por qué no?, preguntó Augustine, aunque empezaba a entender. Porque decirlo en voz alta lo volvería real. Exigiría acción. Era mejor fingir que no se veía, apartar la mirada, dejar que fuera el problema de otra persona. Volvió a tomar la costura. Esta ciudad está construida sobre cosas que la gente decidió no ver. Señor Debo, si usted corre esa cortina, más le vale estar preparado para lo que encuentre debajo. Augustine no durmió bien esa noche. No dejaba de pensar en los números, en el código cuidadoso que permitía documentar crímenes manteniendo la negación plausible. Si alguien cuestionaba las entradas, eran solo marcas administrativas. Pero para quien supiera quién tenía la clave, lo contaban todo. ¿Quién había creado ese sistema? ¿Quién había decidido que esos nacimientos debían registrarse, pero cifrados? Y, sobre todo, ¿quién más sabía cómo leerlo? A la mañana siguiente volvió a los archivos con una urgencia nueva.
Si ese patrón existía en 1842, podía existir en otros años. Empezó a sacar registros de nacimientos de toda la década, luego amplió a los años 1830, después a registros de herencias, documentos de venta, cualquier cosa que pudiera mostrar más del panorama. Lo que encontró hizo que las entradas de 1842 parecieran un solo hilo dentro de un inmenso tapiz oscuro. El patrón se remontaba décadas atrás. No todos los años, pero con la suficiente regularidad como para no ser coincidencia. Grupos de niños nacidos en temporadas específicas, marcados con las mismas anotaciones crípticas. Sus descripciones físicas eran inusualmente detalladas para registros de esclavos. No eran descripciones administrativas estándar. Eran retratos, cuidadosamente redactados para comunicar algo concreto a cualquiera que supiera cómo leerlos. En 1838, había 12 niños marcados con números entre 1 y 5. Augustine rastreó el número 2 de ese año hasta un senador estatal llamado William Foster, que había recorrido plantaciones como parte de una iniciativa de desarrollo agrícola. Todos los niños marcados con su número nacieron 9 meses después de su gira. En 1840, 19 niños repartidos en 2 parroquias, marcados con números del 1 al 7. El número 4 correspondía a un comerciante adinerado llamado Charles Beauregard, que compraba y vendía suministros de plantación y visitaba decenas de propiedades cada año. En 1845, 11 niños, números del 1 al 4. En 1847, 15 niños, números del 1 al 6. Año tras año, el patrón se repetía, grupos de nacimientos después de visitas de hombres poderosos, todo documentado con un código que preservaba la evidencia mientras protegía a los culpables. Augustine empezó a calcular. Si había aproximadamente 15 niños marcados por año, y el patrón se extendía al menos de 1838 a 1852, el último año antes de que cambiara el sistema de registro, eso significaba más de *200 niños. Y esos eran solo los casos cuyos registros habían sobrevivido, aquellos donde la conexión era lo bastante clara como para documentarse. ¿Cuántos otros habría habido? ¿Cuántos niños nacieron sin ser marcados, o marcados de maneras que él no reconocía? ¿Cuántos registros se destruyeron antes de que él llegara? La magnitud era abrumadora. No eran unos pocos incidentes aislados. Era algo sistemático, organizado, protegido por una burocracia que había creado todo un sistema de codificación para rastrearlo mientras mantenía una negación plausible. Augustine se vio trabajando con una intensidad nueva, casi sin dormir, comiendo en su escritorio. Tibido ya le traía documentos sin que se lo pidiera, aparecía en silencio y dejaba paquetes envueltos en papel marrón que siempre contenían exactamente lo que Augustine necesitaba a continuación. El empleado nunca explicaba cómo sabía qué traer y Augustine nunca preguntaba. Había un entendimiento entre ellos, un reconocimiento compartido de que ese trabajo importaba, de que alguien tenía que dar testimonio. Una tarde de julio, Tibido se quedó después de entregar un paquete de papeles. El archivo estaba vacío, salvo por ellos dos, y la energía nerviosa habitual del empleado se había convertido en algo más quieto, más serio. Mi abuela trabajó en Magnolia Terrace, dijo, con la mirada fija en la pared detrás de Augustine. La llevaron allí cuando era niña, quizá con 13 años. Trabajaba en la casa, ayudando con la cocina y la limpieza. Me contó una vez que las muchachas de la casa sabían cuando venían las inspecciones. Sabían que tenían que desaparecer en los campos, fingir enfermedad de repente, hacer lo que fuera para evitar que las vieran. Hizo una pausa, y sus dedos marcaron un ritmo lento contra su pierna. Las que no podían esconderse, o las que igual elegían, se detuvo, tragó saliva. Mi abuela decía que aprendían a volverse silenciosas por dentro, a estar en otro lugar en su mente mientras ocurría. Y después, si había consecuencias, si venía un hijo, otra pausa. La señora de la casa se encargaba de que vendieran a la mujer. Siempre lo redactaban como castigo por alguna falta inventada,
pero todos sabían el motivo real. No se puede tener evidencia caminando por ahí. No se puede tener niños que parezcan fantasmas de la familia legítima del amo. ¿Fantasmas?, preguntó Augustine. Así les decían. Los niños fantasma. Porque no se podía hablar de ellos, no se podía reconocer lo que estaba frente a tus ojos. Estaban ahí y no estaban al mismo tiempo, visibles e invisibles. Tibido por fin miró a Augustine. Ella decía que los periódicos nunca escribían de eso. Que había un acuerdo entre los diarios y las familias. Los editores, los políticos, los grandes plantadores, todos eran la misma gente, ¿entiende? No se escribe sobre los propios. Un acuerdo, repitió Augustine, pensando en el silencio que había encontrado en los archivos de prensa. Todos se beneficiaban del silencio, continuó Tibido. Los políticos conservaban su reputación. Los periódicos conservaban a sus anunciantes y su posición social. Las mujeres blancas de las casas podían fingir que sus maridos eran fieles. Y los hombres, su voz se volvió amarga. Los hombres podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Cuando Tibido se fue, Augustine se quedó sentado en el archivo silencioso y pensó en todos los registros históricos que había estudiado, todos los documentos que había catalogado y preservado con cuidado. ¿Cuánto de la historia era lo que la gente decidía escribir, y cuánto estaba determinado por lo que decidían ignorar? ¿Cuántos crímenes se habían cometido a plena vista, documentados en un lenguaje codificado, ocultos detrás de sistemas burocráticos que los volvían invisibles? Entonces empezó a buscar en los archivos de los periódicos, con la esperanza de hallar alguna referencia, alguna mención oblicua que pudiera corroborar lo que estaba encontrando en los registros de nacimiento. Asterisco The Times-Picayune, The Daily Crescent, The True Delta, The Commercial Bulletin. Nueva Orleans había sido una ciudad de periódicos, publicaciones rivales que cubrían desde noticias de navegación hasta chismes de sociedad. Augustine revisó páginas sociales, anuncios de nacimientos, cobertura política y reportes policiales. El silencio era absoluto. En una ciudad cuyos diarios registraban cada boda de la alta sociedad, cada nombramiento político, cada escándalo menor que involucrara a comerciantes o tenderos, no había ni una sola mención de niños esclavizados que se parecieran a sus dueños o a los asociados de sus dueños. Ni una carta al editor cuestionando la presencia de niños de piel clara en las plantaciones. Ni un editorial sobre las implicaciones morales. Ni siquiera el lenguaje codificado y eufemístico que la sociedad victoriana solía usar para hablar de temas incómodos. Era como si se hubiera acordado que toda una categoría de la realidad no existía. Pero había otros patrones en las noticias, patrones que solo se volvían visibles cuando sabías qué buscar. Historias que aparecían y luego se desvanecían. Encontró una nota de 2 párrafos de mayo de 1843 sobre un disturbio en una plantación de la parroquia de St. Charles, donde trabajadores esclavizados se habían negado a laborar e hicieron acusaciones impropias contra personas de calidad. La historia salió una sola vez, en la página 7, y luego no volvió a mencionarse, algo inusual en un periódico que normalmente daba seguimiento a disputas laborales, daños a la propiedad y cualquier amenaza al orden social. Cuando Augustine buscó en los registros judiciales, no encontró juicio, ni resolución, ni documentación posterior. El incidente simplemente dejó de existir en el registro oficial. Halló relatos fantasmas similares dispersos a lo largo de la década, menciones breves de reclamos irregulares retirados antes de llegar a tribunales, de acusaciones sin sustento desestimadas por magistrados, de trabajadores trasladados a propiedades lejanas por motivos disciplinarios, sin explicación de qué disciplina se consideraba necesaria. Cada historia aparecía una vez y desaparecía, sin dejar rastro salvo esa única mención, fácil de pasar por alto, fácil de olvidar. Alguien había estado silenciando esas historias de manera sistemática. Pero la pregunta que perseguía a Augustine, mientras avanzaba más y más en el verano, era, ¿por qué conservar los libros de nacimientos en absoluto?
Si se podía controlar la prensa, si los expedientes judiciales podían esfumarse, si incidentes completos podían borrarse de la memoria pública, ¿por qué mantener estos registros detallados que documentaban exactamente lo que querían ocultar? La respuesta llegó de una fuente inesperada. A mediados de agosto, en un día tan caliente y húmedo que el archivo parecía un baño de vapor, un joven apareció en el juzgado preguntando por Augustine, por su nombre. Iba bien vestido de un modo que hablaba de economía cuidadosa, ropa de buena calidad, mantenida con esmero, en lugar de reemplazada cuando cambiaba la moda. Su piel era castaño claro. Sus rasgos, afilados y distintivos. Se movía con una confianza tranquila, pese a que su presencia en el juzgado atraía miradas de empleados y visitantes. Le entregó a Augustine una tarjeta que decía, Jack Lee, agente de investigación privada. Señor Debo, díjole, con una voz culta y un inglés que llevaba apenas un leve matiz francés. Creo que tenemos intereses en común. Se vieron esa misma noche en un café lejos del juzgado, en el barrio de Treme, donde un hombre mestizo y un investigador blanco podían hablar sin llamar atención indeseada. El café era pequeño y oscuro, con mesas encajadas en rincones que ofrecían privacidad. Le había elegido un lugar al fondo, lejos de las ventanas. Había traído sus propios documentos, cartas, fotografías, genealogías cuidadosamente compiladas y escritas con una letra precisa. Los papeles estaban organizados en carpetas, cada una etiquetada con un año y un nombre. Señor Debo, empezó Lee, necesito saber si puedo confiar en usted, si lo que está haciendo en ese juzgado es investigación histórica genuina o algo distinto. Genuina, dijo Augustine. La Sociedad Histórica de Massachusetts me envió a documentar. Sé por qué lo enviaron. Lo que necesito saber es qué piensa hacer con lo que está encontrando. Los ojos de Lee eran intensos, inquisitivos. Porque si solo está juntando escándalos para alguna revista académica, imprimiendo historias sensacionalistas que se leerán y se olvidarán, entonces los dos estamos perdiendo el tiempo. Augustine pensó en el libro mayor quemado, en las advertencias de Tibido, en el patrón de silencio que había descubierto. Aún no sé qué voy a hacer, admitió, pero sí sé que lo que encontré tiene que preservarse. Estos registros documentan crímenes sistemáticos, cometidos por personas en posiciones de poder. Eso importa. Debería importar. Le lo observó durante un largo momento y luego asintió. Mi madre nació en la plantación Cedar Hill en junio de 1844. En el registro anotaron que tenía un parecido notable con el benefactor. El número junto a su entrada era 6. Número 6. Augustine había rastreado ese número hasta Marcus Delqua, el banquero que controlaba la mitad del crédito comercial en Nueva Orleans. Cuando yo era joven, continuó Levesque, mi madre me habló de los niños fantasma. Dijo que había docenas de nosotros, quizás cientos, dispersos por Luisiana y por los territorios a donde se vendía a la gente. Niños que se parecían a senadores y jueces, a los mismos hombres que escribían leyes diciendo que éramos propiedad. Ella decía que nuestra existencia era la verdad. No podían permitirse que nadie hablara. Extendió fotografías sobre la mesa, hombres y mujeres, niños y adultos, de distintas décadas. Algunas eran retratos formales de estudio, caros y cuidadosamente compuestos. Otras eran más sencillas, tomadas con cámaras de mano, mostrando personas en escenas cotidianas. Los he ido encontrando, dijo Lee. A los que sobrevivieron. A los que se quedaron en Luisiana. A los descendientes. Todos tenemos registros, los libros de nacimientos, los documentos de venta, con nuestros rostros descritos en detalle. A algunos nos vendieron de inmediato, a plantaciones lejanas donde no nos verían las personas equivocadas. A otros nos mantuvieron cerca, a veces en las mismas casas que los hijos legítimos de nuestro padre, invisibles a plena vista. Su voz era firme, profesional, pero Augustine pudo ver la tensión en sus manos mientras acomodaba las fotografías. Mi madre se crió en Cedar Hill hasta los 8 años.
Luego la vendieron a una familia en Baton Rouge. Sin explicación. Sin aviso. Un día estaba allí. Al siguiente, iba en un barco río arriba. No entendió por qué hasta que fue mayor, hasta que se dio cuenta de que se parecía demasiado a alguien importante, a alguien cuya esposa podía empezar a hacer preguntas. Augustine miró las fotos. Las personas retratadas tenían los rasgos que le había descrito: piel clara, facciones europeas, expresiones que parecían cargar el peso de secretos guardados de cerca. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Augustine. ¿Qué quiere de mí? Pruebas, díjole, simplemente. Tengo historias familiares. Tengo fotografías. Tengo recuerdos. Pero no tengo documentación oficial. Los registros de nacimiento, las ventas, los números codificados, esos son documentos legales. No se pueden descartar como invención o como memoria falsa. Si usted puede demostrar el patrón, si puede mostrar el sistema, entonces quizá, se detuvo, respiró hondo. Quizá signifique algo. Quizá alguien tenga que reconocer lo que pasó. Justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, la conspiración se profundiza. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. En las semanas siguientes, Augustine y Le trabajaron juntos, combinando los registros oficiales con las historias humanas que había detrás. Le llevó personas a conocer a Augustine, hombres y mujeres mayores que habían nacido en la esclavitud, y gente más joven que cargaba ese legado en sus rasgos y en sus historias familiares. Estaba Marie Toussaint, una costurera de unos 50 años que había nacido en la plantación Belle Grove en 1839. A su madre la vendieron a Cuba cuando Marie tenía 3 meses. Marie fue criada por su abuela, quien le contaba historias de su madre, cómo era callada y amable, cómo cantaba mientras trabajaba, cómo un día desapareció y nunca volvió. Mi abuela decía que eligieron a mi madre porque era bonita, le contó María Augustine, con tono sobrio, pero con la mirada perdida. Cuando pasaban los inspectores, las bonitas eran las que llamaban la atención. Mi abuela intentó mantener a mi madre escondida, la puso a trabajar en la lavandería, donde hacía calor y vapor y nadie miraba demasiado. Pero alguien la vio, y 9 meses después, aquí estaba yo. Le mostró a Augustine una pequeña carpeta de cuero con 2 cosas, una foto suya cuando era joven y un recorte de periódico del senador estatal Thomas Beecham en la boda de su hija, en 1870. El parecido era inconfundible, la misma frente alta, la misma forma de los ojos, la misma ligera asimetría en la boca. Lo vi una vez, dijo Marie. Yo trabajaba como sirvienta en un hotel de Canal Street, y él entró para una cena política. Pasó justo a mi lado, me miró directo, y hubo ese instante. Lo vi reconocer el parecido. Lo vi en sus ojos. Y luego apartó la mirada y siguió caminando, como si yo fuera un mueble, como si ni siquiera fuera lo bastante humana para merecer un reconocimiento. Estaba Dolly Parnell, un maestro de escuela que había rastreado su linaje hasta Magnolia Terrace, y una mujer llamada Rose, vendida a Texas en 1843, poco después de dar a luz. Philippe tenía copias de las escrituras de venta, había seguido los manifiestos de los barcos, y había encontrado registros en Galveston de que Rose fue comprada por una plantación algodonera y murió allí en 1851, a los 29 años. Nunca volvió a ver a su hijo, dijo Philippe. Mi abuelo lo crió otra mujer en la plantación, creció sin saber quién era su madre. No fue hasta después de la emancipación, cuando la gente empezó a buscar a sus familias, que supo lo que había pasado, que a su madre la habían enviado lejos porque él se parecía demasiado a Marcus Delacroix. Estaba Catherine Broussard, cuya madre había nacido en la plantación Riverside y que había conservado registros escritos detallados de la historia de su familia, transmitidos durante 3 generaciones.
Catherine tenía libros donde se documentaban nacimientos, muertes y ventas, un archivo paralelo creado por los propios esclavizados, prueba de que habían prestado atención, de que habían recordado cuando el registro oficial eligió olvidar. Mi bisabuela empezó a llevar estos registros, explicó Catherine, mostrándole a Augustine páginas de letra cuidadosa, con fechas y nombres anotados con precisión. Ella decía, si los blancos no iban a decir la verdad, entonces la diríamos nosotros. Recordaríamos. Aunque tuviéramos que guardarlo en secreto, aunque no pudiéramos decirlo en voz alta, lo sabríamos. Y algún día quizá importaría. Cada persona que le llevaba tenía la misma historia, con detalles distintos, madres vendidas, niños dispersados, familias destruidas para proteger las reputaciones de hombres poderosos. Y en todos los casos había registros, no solo los documentos oficiales que Augustine había encontrado, sino cartas privadas, diarios, escrituras de venta preservadas con cuidado, fotografías tomadas cuando la fotografía se volvió accesible para la gente trabajadora. Juntos, empezaron a construir un caso integral. Augustine encontraba una entrada en los registros del juzgado, un niño nacido en un mes y año específicos, marcado con un número, descrito con un detalle inusual. Le lo conectaba con una persona, una familia, una historia. Cruzaban fechas con sesiones legislativas, circuitos judiciales y registros comerciales. Mapeaban los movimientos de los hombres numerados, mostrando cómo sus deberes oficiales les daban acceso a plantaciones de toda la región. El patrón era irrefutable. Entre 1835 y 1852, al menos 237 niños habían nacido de mujeres esclavizadas y habían sido marcados con el sistema de numeración codificado. El número real, con certeza, era mayor. Estos eran solo los casos donde la documentación era clara y había sobrevivido. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando Augustine y le empezaron a rastrear qué había pasado con las madres. Augustine había notado pronto los registros de defunción, tasas de mortalidad inusualmente altas entre mujeres esclavizadas durante el año posterior a esos nacimientos documentados. Pero cuando cruzó los nombres con registros de venta, manifiestos de envío e inventarios de plantaciones, encontró algo más oscuro. Muchas de las mujeres registradas como fallecidas en los archivos de las plantaciones aparecían en manifiestos de barcos rumbo a Cuba, Jamaica, Haití, Brasil. Las habían vendido a las pocas semanas o meses de dar a luz, dejando atrás a sus hijos. Las muertes eran ficciones, borradores administrativos diseñados para cortar cualquier vínculo entre madre e hijo, para eliminar a cualquiera que pudiera contar la historia, que pudiera hacer acusaciones imposibles de ignorar. Eran testigos, díjole en voz baja cuando descubrieron el patrón. Las únicas que podían dar testimonio de la paternidad. Así que las hicieron desaparecer. Augustine encontró escrituras de venta de mujeres enviadas a plantaciones en territorios lejanos, lugares lo bastante distantes como para que nunca pudieran regresar, nunca pudieran contradecir la versión oficial, nunca pudieran buscar a sus hijos. Algunas ventas estaban marcadas como asterisco transporte especial o asterisco traslado urgente, con precios que sugerían pánico más que cálculo económico. A las madres las habían exiliado por saber demasiado, por ser evidencia de crímenes capaces de destruir carreras políticas y dinastías familiares. Una noche de finales de agosto, Augustine y le estaban sentados en el archivo fuera de horario, rodeados por décadas de documentación. Habían reunido pruebas suficientes para llenar 3 grandes cajones, copias de registros de nacimiento, escrituras de venta, fotografías, testimonios escritos, cruces de referencia que mostraban los movimientos de los hombres numerados. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntóle. ¿Vas a publicarlo? ¿Vas a decirle al mundo lo que encontraste? Augustine llevaba semanas peleándose con esa pregunta. Si lo publico, ¿qué pasa? Las familias lo negarán todo. Dirán que los registros son falsificaciones o malas interpretaciones. Destruirán mi reputación profesional, dirán que invento escándalos para hacerme un nombre. Entonces no haces nada. No había acusación en la voz de Levesque,
solo cansancio. Lo preservo, dijo Augustine. Me aseguro de que esta evidencia sobreviva, quede catalogada como corresponde, no se destruya con facilidad. Y cuando sea el momento adecuado, cuando no pueda suprimirse. ¿Y cuándo será ese momento? Lo interrumpió Le. Estos hombres se están muriendo, señor Debo. Sus hijos se están muriendo. En 20 años, todos los involucrados de forma directa habrán desaparecido, y la gente dirá que ya no importa, que es historia antigua, cuando es el momento correcto para exigir rendición de cuentas. Augustine no tuvo respuesta. Pensó en la advertencia de Tibido, en los empleados que habían desaparecido por intentar sacar estos registros a la luz. Pensó en el libro mayor quemado, en el silenciamiento sistemático que había documentado. La verdad importaba, pero la supervivencia también. ¿De qué serviría publicar revelaciones si terminaba flotando en el lago Pontchartrain? Ayúdame a entender algo, dijo Augustine. ¿Por qué conservar los registros? ¿Por qué crear este sistema de numeración? ¿Por qué documentar estos nacimientos con tanto detalle si querían ocultarlo todo? Le sonrió sin humor. Seguro. Poder. Piénsalo. A cada uno de esos hombres se lo podía destruir por lo que hizo. Si estuvieras en posición de amenazarlos, si tuvieras esta evidencia, podrías controlar sus votos, influir en la política, extorsionar dinero, arruinarlos por completo. Estos registros no estaban pensados para hacerse públicos. Estaban pensados como palanca. ¿Palanca para quién? Para quien controlara los registros, dijo Le. Los empleados que los mantenían. Las familias que heredaron el conocimiento. Cualquiera que supiera dónde buscar y cómo leer el código. Le señaló las pilas de documentos a su alrededor. Esta ciudad funciona con secretos y chantajes, señor Dero. Siempre fue así. La historia oficial es la que se publica en los periódicos, la que se les enseña a los niños. Pero el poder real viene de saber lo que está escondido debajo. Esa noche, Augustine se quedó despierto en su habitación de la pensión, pensando en el poder y el silencio, en la maquinaria que había mantenido estos crímenes ocultos durante décadas. Los hombres numerados habían actuado con impunidad porque controlaban los sistemas que debían exigirles cuentas, los tribunales, los periódicos, las estructuras económicas que les daban acceso a gente vulnerable. Y esos sistemas los habían protegido incluso después de morir. Sus descendientes heredaron no solo riqueza y posición, sino la arquitectura del silencio que hacía imposible el escrutinio. En septiembre, las cosas empezaron a cambiar. Augustine notó que lo seguían. Comenzó de forma sutil, la misma cara apareciendo en distintos lugares, un hombre con abrigo gris que parecía estar donde quiera que Augustine fuera, afuera de su pensión por la mañana, frente al juzgado al mediodía, en el café donde a veces cenaba. Se lo mencionó a Le, que se tomó la amenaza en serio. Sabíamos que esto iba a pasar, dijo Le. Has estado demasiado visible, demasiado tiempo en los archivos. La gente habla. Los empleados chismean. Alguien se ha dado cuenta de que estás investigando. Empezaron a tomar precauciones. Variaron los lugares de reunión, dejaron de verse en el juzgado, se comunicaron mediante notas dejadas en puntos acordados. Augustine comenzó a hacer copias de los documentos más importantes, guardándolas en distintos lugares. Alquiló un cuarto al otro lado de la ciudad con un nombre falso y lo llenó con duplicados de su investigación. Tibido se volvió cada vez más nervioso, el golpeteo constante de sus dedos, los ojos saltando hacia la puerta cada vez que alguien entraba al archivo. Una tarde, llevó a Augustine a un cuarto aparte, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Saben lo que estás haciendo?», dijo. «Las familias tienen gente vigilando los archivos, siguiendo qué documentos pides. Saben de tus reuniones con Le, de las personas que él trae a verte». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Augustine. «Porque vinieron a mí», dijo Tibido. «Me ofrecieron dinero para que les reportara todo lo que encuentras, para pasarles copias de tus notas». Le temblaban las manos.
Les dije que no sabía qué estabas investigando, que solo sacaba archivos como lo haría para cualquier historiador. Pero no me creyeron. Conocen la historia de mi familia con estos registros. ¿Qué historia? Tibido cerró los ojos. Mi abuelo era empleado aquí. En 1849 intentó llamar la atención sobre lo que había en estos registros. Fue a un periódico, les mostró evidencia. 2 semanas después, desapareció. Encontraron su cuerpo en el río un mes más tarde. Lo declararon un accidente, un ahogamiento. Pero mi familia lo supo mejor. ¿Y tu padre?, preguntó Augustine. Se hizo empleado, como su padre. Bajó la cabeza, mantuvo los registros, no dijo una palabra de lo que contenían. Me enseñó lo mismo, preservar, proteger, pero nunca revelar. No hasta que llegara el momento adecuado. No hasta que apareciera alguien a quien no pudieran intimidar ni comprar. ¿Crees que yo soy esa persona? Creo que eres de Massachusetts, dijo Tibido. No estás atado a estas familias, no dependes de su buena voluntad. Puedes irte de esta ciudad y llevarte la verdad contigo. Eso te vuelve peligroso para ellos. Y cuando te vuelves peligroso para la gente poderosa, no terminó la frase. Esa noche, Augustine escribió una carta detallada a la Sociedad Histórica de Massachusetts, documentando todo lo que había encontrado. Incluyó copias de los registros más incriminatorios, fotografiados con cuidado por Levesque usando una cámara prestada por un amigo dedicado a la fotografía comercial. Él mismo envió la carta desde 3 oficinas de correo distintas, mandando copias duplicadas para asegurar que al menos una llegara. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero no desde Massachusetts. Una delegación llegó a su pensión 3 días después, 3 hombres bien vestidos que se presentaron como representantes de partes preocupadas con intereses en la reputación histórica de Luisiana. Fueron corteses, incluso amables. El mayor, un hombre de cabello plateado, ojos fríos y traje caro, llevó casi toda la conversación. Señor Darrow, entendemos que ha estado investigando asuntos históricos sensibles. Apreciamos la dedicación académica, de verdad. Pero nos preocupa que haya malinterpretado ciertos documentos, que haya sacado conclusiones que no están respaldadas por la evidencia. Estaban sentados en el salón de la señora Fontenot. La dueña se había hecho a un lado, pero Augustine podía oírla moverse en la cocina, lo bastante cerca como para intervenir si hiciera falta. He llegado a conclusiones basadas en patrones claros dentro de la documentación, dijo Augustine con cuidado. Registros de nacimiento, ventas, anotaciones codificadas que corresponden a individuos específicos. La evidencia es sustancial. ¿Evidencia de qué exactamente? El hombre de cabello plateado sonrió. Ha encontrado prácticas de registro poco comunes de hace 50 años. Ha notado que ciertos niños fueron descritos con detalle, que ciertas transacciones siguieron patrones. Pero está interpretando esos patrones con una lente moderna, imponiendo un significado que quizá no existía. Estoy interpretando documentación sistemática de nada que se pueda probar, lo interrumpió el hombre con suavidad. Tiene números junto a nombres. Tiene registros de nacimiento. No tiene nada que conecte esos números con individuos específicos, salvo su propia especulación. Y la especulación, señor Darrow, no es historia. Entonces le ofrecieron dinero, mucho dinero, presentado como una beca de investigación de una fundación filantrópica interesada en la preservación histórica precisa. Asterisco $5,000 para concluir su investigación y regresar a Massachusetts. Otros asteriscos 5,000 cuando publicara sus hallazgos, hallazgos que se centrarían en prácticas de registro y sistemas administrativos, y no en acusaciones sin sustento contra personas fallecidas que no podían defenderse. Augustine se negó. Aumentaron la oferta. Volvió a negarse. El tono cambió. Señor Darrow, usted está examinando hechos de hace medio siglo. Todos los directamente involucrados están muertos, o casi.
Las personas esclavizadas que usted intenta defender llevan 30 años siendo libres. ¿Qué propósito tiene remover un dolor antiguo? ¿Destruir la reputación de familias que intentan seguir adelante? La verdad se basta a sí misma, respondió Augustine. La verdad. La sonrisa del hombre se apagó. La verdad es lo que decidimos recordar. La historia es lo que se escribe y se cree. Estos registros que usted estudia, hay anomalías. Errores de oficina. Rarezas administrativas. Usted está viendo patrones que no existen, creando un escándalo donde no lo hay. Yo estoy viendo evidencia de violaciones sistemáticas y de la destrucción deliberada de familias, dijo Augustine. Estoy viendo a hombres poderosos que usaron sus cargos para cometer crímenes y luego usaron su influencia para borrar cualquier rastro de esos crímenes del conocimiento público. El silencio que siguió fue denso. El hombre de cabello plateado se puso de pie con movimientos calculados. Está muy lejos de Massachusetts, señor Dero. Muy lejos de casa. Esta ciudad puede ser peligrosa para los de afuera que no entienden cómo funcionan las cosas. Ocurren accidentes. La gente sale lastimada. Y si esa gente ha hecho acusaciones contra familias prominentes, bueno, ¿quién va a creerles? ¿A quién le va a importar? Cuando se fueron, la señora Fontenay salió de la cocina. Tenía el rostro sombrío. Tiene que tener cuidado. Esos hombres no están lanzando amenazas vacías. Conozco a los de su clase. Creen que esta ciudad les pertenece. Que todos aquí les pertenecen. No me van a intimidar, dijo Augustine, aunque le temblaban las manos. No se trata de intimidación, dijo ella. Se trata de poder. Se sentó frente a él. La madre de mi madre sabía secretos de la familia para la que trabajaba. Nombres de niños. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Creyó que saber esos secretos la hacía valiosa, que la protegía. La voz de la señora Fontenay se tensó. No fue así. Un día estaba. Al día siguiente, ya no. La familia dijo que se había escapado. Pero su cuerpo apareció 3 meses después, a kilómetros de aquí. Nadie investigó. A nadie le importó, porque ella no era nadie, y ellos sí eran alguien. Las amenazas surtieron efecto. Augustine se volvió más cuidadoso, cambió sus rutas, mantuvo sus notas ocultas, estuvo atento a posibles seguidores. Pero no dejó de trabajar. Si acaso, la intimidación lo volvió más terco. Esas familias creían que podían controlar la verdad mediante el miedo, que podían enterrar sus crímenes bajo amenazas y dinero. Él les demostraría lo contrario. Entonces los obstáculos se multiplicaron. Su acceso a los archivos del juzgado se volvió cada vez más limitado. Un nuevo supervisor, un hombre corpulento que había reemplazado al administrador anterior con una rapidez sospechosa, exigía autorización por escrito para cada solicitud de documentos. Pedidos simples que antes tardaban minutos ahora demoraban días. Categorías enteras de registros quedaron fuera de alcance, supuestamente por mantenimiento de preservación. Y luego Tibido desapareció. Ocurrió a mediados de septiembre. Augustine llegó al juzgado y encontró a otro empleado en el mostrador, un joven que apenas parecía tener edad para afeitarse. El señor Tibido ya no trabaja aquí, dijo el joven cuando Augustine preguntó. Renunció por motivos personales. ¿Qué motivos personales? No me dijeron. Yo empecé ayer. Augustine intentó encontrar a Tibido en su casa, pero la dirección lo llevó a una pensión donde el casero dijo que Tibido se había mudado hacía 2 días, no dejó dirección de reenvío, pagó el alquiler hasta fin de mes y desapareció. Sus vecinos no sabían nada. Era como si simplemente se hubiera esfumado de la ciudad. Levesque se enteró por su red de contactos de que a Tibido le habían dado a elegir, abandonar Nueva Orleans para siempre o enfrentar cargos por robo y falsificación de documentos. Los cargos serían inventados, pero se sostendrían.
El empleado se llevó a su familia, una esposa y 2 niños pequeños, y se fue a Texas, cargando con el conocimiento de lo que se escondía en el sótano del juzgado, pero ya sin disposición de arriesgarlo todo para exponerlo. Sin la ayuda de Tibido, el trabajo de Augustine casi se detuvo. El nuevo empleado, o no podía, o no quería ayudarlo a moverse por los archivos. Las solicitudes se perdían. Los materiales quedaban mal archivados. Lo que había avanzado con fluidez durante meses se volvió, de pronto, imposible. A finales de septiembre, Augustine recibió una carta de la Sociedad Histórica de Massachusetts. Era cordial, pero firme. Se habían agotado los fondos. El proyecto había tomado más tiempo de lo previsto. Debía concluir su investigación y volver a casa. Leyendo entre líneas, Augustine comprendió que se había ejercido presión desde Luisiana hacia Massachusetts, que las partes preocupadas tenían influencia mucho más allá de Nueva Orleans. Tal vez le quedaba un mes, quizá menos si decidían llamarlo de inmediato. Pasó cada hora disponible con Lebesgue, reuniendo todo lo que habían encontrado en un archivo integral. Ordenaron los documentos cronológicamente, crearon índices, redactaron explicaciones detalladas del sistema de codificación. Fotografiaron cientos de páginas, hicieron múltiples copias y las guardaron en diferentes puntos de la ciudad. Aunque destruyan todo en el juzgado, dijo Lebesgue, nos quedará esto. Tendremos pruebas. ¿Pero pruebas de qué? De crímenes cometidos 50 años atrás por hombres que ya estaban muertos. Augustine empezaba a entender que documentar la verdad no era lo mismo que obtener justicia. Las familias poderosas lo negarían todo. Usarían a sus abogados y a sus periódicos para desacreditar cualquier acusación. Quienes habían sufrido, las madres vendidas, los niños dispersos, las familias destruidas, seguirían siendo notas al pie sin nombre en una historia que prefería olvidarlos. Aún así, continuó. Porque aunque no pudiera lograr justicia, podía preservar el registro. Algún día, alguien podría interesarse. En sus últimas semanas, Augustine se concentró en documentar historias individuales, las vidas humanas detrás de los números codificados. Pasó horas con las personas que Lebesgue llevaba, registrando sus testimonios con letra cuidadosa. Tomó fotografías, recopiló cartas, transcribió historias familiares. Marie Toussaint le mostró un baúl que había pertenecido a su abuela, lleno de retazos de tela, botones, pedazos de encaje, materiales rescatados de la casa grande de Belle Grove. Mi abuela decía que esto eran pedazos de mi madre, explicó Marie. La ropa que cosía. Las cortinas que remataba. Después de que la vendieron, mi abuela reunió estas cosas y las guardó como reliquias, para que mi madre no fuera borrada por completo. Philippe Arno compartió cartas escritas por su abuelo después de la emancipación, intentos desesperados de encontrar a la madre que había sido vendida a Texas. Nunca la encontró, dijo Philippe. Escribió a plantaciones, a comerciantes, a cualquiera que pudiera tener registros. Nadie respondió. Era como si ella nunca hubiera existido. Catherine Broussard le mostró a Augustine los libros de su bisabuela, el archivo privado que había registrado nacimientos, muertes y ventas con la misma meticulosidad que los documentos oficiales. Sabía leer y escribir, explicó Catherine. Aprendió sola mirando las lecciones de los hijos del amo. Entendía que, si no lo escribía, si no quedaba algún registro, la verdad desaparecería por completo. Así que escribió en secreto, en los márgenes, escondida. Escribió para que nosotros lo supiéramos. Augustine comprendió que esas historias eran la verdad que los registros oficiales jamás podrían capturar. Los números codificados documentaban crímenes, pero no transmitían el costo humano, las madres que nunca volvieron a ver a sus hijos, los niños que crecieron sin conocer su origen, las familias quebradas por quienes las veían como propiedad. En su última noche en Nueva Orleans, Lebesgue lo llevó a un cementerio del barrio de Treme. Caminaron junto a tumbas elaboradas con nombres tallados en mármol, junto a mausoleos que guardaban generaciones de familias prominentes.
Siguieron hasta llegar a una sección de marcadores simples, muchos sin nombre, algunos apenas cruces de madera que se pudrían lentamente en el aire húmedo. Aquí terminaron muchos, dijo Levesque. Los niños fantasma que no sobrevivieron, o que murieron sin que nadie los reclamara. Sin nombres. Sin fechas. Solo olvidados. Se arrodilló junto a un marcador y apartó hojas caídas. La madera estaba gastada, la pintura desvaída, pero Augustine alcanzó a distinguir una fecha, *1847. Nada más. Mi madre está enterrada aquí, dijo Levesque en voz baja. Murió hace 5 años. Pude haberla enterrado en un cementerio mejor. Pude pagar una lápida de piedra con su nombre. Pero ella quería estar aquí, con nosotros. Decía que aquí era donde pertenecía, con la gente que compartía su historia, que cargaba los mismos secretos. Se puso de pie, con el rostro ilegible en la oscuridad. Nunca quiso hablar de eso, de quién era su padre. Decía que reconocerlo haría real la vergüenza. Mientras quedara sin decirse, podía fingir que no la definía. Tragó saliva. Pero sí la definía. Nos definía a todos. Somos hijos de crímenes que nadie quiere recordar. Me aseguraré de que los registros sobrevivan, prometió Augustine. Me aseguraré de que alguien lo sepa. ¿Vas a publicar?, preguntó Levesque. ¿Vas a contarle al mundo lo que encontraste? Augustine llevaba meses luchando con esa pregunta. Publicar significaba destrucción profesional. Abriría la puerta a demandas y amenazas. Tal vez no lograría nada. Las familias poderosas lo negarían todo y usarían sus recursos para sofocar la historia. Pero el silencio significaba dejar que ganaran, permitir que la arquitectura del encubrimiento siguiera protegiéndolos. No lo sé, admitió. Pero lo preservaré. Y cuando sea el momento adecuado, cuando no pueda suprimirse, sí, la verdad saldrá a la luz. Augustine Debo dejó Nueva Orleans en octubre de 1891, llevando 3 baúles llenos de documentos, fotografías y testimonios. La ciudad pareció exhalar cuando se fue, aliviada de ver partir al investigador problemático. Pero la verdad no salió. No en vida de Augustine, ni durante décadas después. Regresó a Massachusetts decidido a publicar un relato completo, a forzar un ajuste de cuentas con los crímenes que había documentado. Pero los obstáculos resultaron insuperables de maneras que no había previsto. Los editores rechazaron el trabajo de inmediato. Demasiado incendiario, dijeron. Mal sustentado. Propenso a provocar demandas. Las revistas académicas cuestionaron su metodología, insinuaron que había malinterpretado códigos administrativos y que estaba imponiendo sensibilidades modernas a prácticas históricas. No puede probar la paternidad, escribió un editor. Todo lo que tiene son registros de nacimiento y números. La conexión con nombres específicos es especulación, no un hecho. Llegaron cartas de abogados que representaban a las familias de Luisiana, sobres gruesos con amenazas de acciones legales y procedía con la publicación. Difamación, alegaban. Calumnia contra los muertos. Falsificación deliberada de registros históricos. Las cartas eran detalladas, profesionales y absolutamente serias en su intención de destruirlo financiera y profesionalmente si continuaba. La Sociedad Histórica de Massachusetts, bajo presión de donantes con vínculos con el sur, le pidió discretamente a Augustine que abandonara el proyecto. Apreciamos su dedicación, le dijo el director durante un almuerzo en un club privado. Pero la sociedad no puede asociarse con lo que equivale a un escándalo imposible de verificar. Usted ha hecho un trabajo importante documentando prácticas de registro, sistemas administrativos. Enfóquese en eso. Deje a un lado las interpretaciones más incendiarias. Cuando Augustine se negó, le sugirieron una licencia, indefinida, sin sueldo. Entendió el mensaje, detenga esta investigación o pierda su puesto. Pasó los siguientes 5 años trabajando por su cuenta, viviendo de sus ahorros y quedando cada vez más aislado.
Contactó a periódicos con la esperanza de que periodistas de investigación asumieran la historia, pero incluso los diarios reformistas dudaron. Han pasado 50 años, dijo un editor. Todos los involucrados están muertos o muriéndose. ¿Cuál es el interés público? ¿Cuál es la historia más allá del escándalo histórico? Intentó con organizaciones abolicionistas, grupos que habían combatido la esclavitud y quizás se interesarían en sus legados, pero incluso ellos fueron cautelosos. Ya avanzamos, le dijeron. La lucha ahora es por el derecho al voto, por oportunidades económicas, por construir un futuro. Desenterrar el pasado no ayudará a los vivos. Solo abrirá heridas antiguas. Frustrado y cada vez más desesperado, Agustín empezó a comprender lo que Tibido y Lebesgue habían intentado decirle. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para pronunciarse, no porque no fueran reales, sino porque demasiadas personas habían invertido en mantenerlas ocultas. La maquinaria del silencio era demasiado poderosa, demasiado arraigada, demasiado bien financiada como para que un solo investigador, con cajas de documentos, pudiera vencerla. En 1894, Augustine recibió noticia de que dos de los hombres que había numerado, el juez Sinclair y el senador Valmont, habían muerto con meses de diferencia. Sus obituarios en los periódicos de Nueva Orleans eran homenajes brillantes al servicio público, la virtud cívica y la dedicación familiar de quienes habían moldeado el panorama legal y político de Luisiana. Ni una mención de los niños dispersos por las plantaciones, de las madres vendidas, de los crímenes cometidos bajo la cobertura de la autoridad oficial. Escribió cartas a los editores señalando lo que omitían esos obituarios. Ninguna fue publicada. En 1896, Hackle le escribió desde Nueva Orleans. La carta fue breve y devastadora. Hubo un incendio en el juzgado, pequeño, controlado rápidamente por los bomberos, pero destruyó la sección donde se guardaban los registros de esclavos. Incendio provocado, sin duda, aunque nadie lo diría oficialmente. Intentó entrar después para ver que había sobrevivido. Todo lo que habían copiado era, ahora, lo único que existía. Si no los preservas, escribióle, si no encuentras la manera de que importen, nadie sabrá nunca que esto ocurrió. Augustine había estado guardando los documentos en un almacén que alquiló en las afueras de Boston, cuidadosamente catalogados y en gabinetes ignífugos. Tras recibir la carta de Lee, pasó semanas ordenándolo todo en un único archivo integral, los documentos originales, las fotografías, los testimonios y su propio análisis detallado de los patrones y códigos. Lo donó a la Sociedad Histórica de Massachusetts con instrucciones estrictas. El archivo debía sellarse durante 50 años y abrirse solo cuando todos los implicados estuvieran muertos, cuando la verdad pudiera emerger sin destruir a personas vivas. Creía que, en 50 años, en asterisco 1946, el país estaría listo para enfrentar esa historia, que el poder de las familias de Luisiana se habría debilitado lo suficiente como para que pudiera contarse la verdad. La sociedad aceptó la donación y la archivó. Augustine murió en 1903 creyendo que, algún día, alguien abriría esos archivos y sacaría la historia a la luz. Pero los archivos tienen una manera de perderse. Los documentos se movieron durante una renovación en 1910, se trasladaron a un edificio nuevo en 1923, se reorganizaron durante la Gran Depresión. Para cuando expiró el sello de 50 años en 1946, nadie recordaba qué contenían las cajas, ni por qué importaban. Quedaron en depósito, acumulando polvo, secretos encerrados en una caligrafía que cada vez menos gente podía leer, sistemas de anotación sin contexto, fotografías de personas cuyos nombres se habían olvidado. Pasaron décadas. El movimiento por los derechos civiles luchó por dignidad e igualdad. Pero los crímenes específicos documentados en el archivo de Augustine siguieron ocultos. Las familias implicadas, algunas aún prominentes en Luisiana, otras dispersas por el país, nunca tuvieron que responder por lo que hicieron sus antepasados. Las madres vendidas, los niños dispersados, la destrucción sistemática de familias,
Todo permaneció enterrado en cajas que nadie abrió. En 1978, un estudiante de posgrado que investigaba prácticas de registro del siglo XIX tropezó con el archivo de Augustine. Pasó semanas revisando los documentos, tratando de entender qué estaba viendo, los números codificados, las descripciones minuciosas, los patrones de nacimientos y ventas. Nada encajó hasta que encontró las notas explicativas de Augustine, su documentación cuidadosa de lo que significaba cada número, quiénes eran esos hombres y para qué se había diseñado el sistema. Llevó sus hallazgos a su director, entusiasmada por la importancia histórica. Elogió los documentos, leyó el análisis de Augustine y luego cerró las cajas. Esto es dinamita, dijo. Pero también es imposible de probar. Tenemos números y correlaciones. No tenemos confesiones ni relatos contemporáneos. Si publicas esto, te acusarán de inventar un escándalo. Destruirás tu carrera antes de empezarla. Pero es verdad, protestó la estudiante. La verdad no basta, dijo su director. No cuando acusas a familias prominentes de atrocidades. No cuando la evidencia es circunstancial. Devuélvelo al archivo. Quizá algún día alguien encuentre cómo contar esta historia sin quedar destruido por ello. La estudiante, necesitando terminar su tesis y construir su carrera, siguió su consejo. Guardó las cajas otra vez en depósito y escribió su disertación sobre prácticas administrativas inofensivas. El archivo volvió a olvidarse y ahí sigue, en almacenamiento en la Sociedad Histórica de Massachusetts, esperando a que alguien haga las preguntas correctas, conecte los patrones, entienda lo que Augustine Dido pasó años documentando, la evidencia de abusos sistemáticos por parte de algunos de los hombres más poderosos de Luisiana, los registros codificados que rastreaban crímenes mientras mantenían la negación plausible, las fotografías y testimonios de personas cuya existencia debía permanecer invisible. Todo está allí, preservado, pero oculto. Verdadero, pero no contado. Los periódicos nunca lo informaron, ni en la década de 1840 cuando ocurría, ni en la de 1890 cuando Augustine intentó exponerlo, ni en las décadas posteriores. La arquitectura del silencio que protegió a esos hombres en vida sigue protegiendo su memoria en la muerte. Las familias han continuado manteniendo sus posiciones, construyendo sus legados, sin tener que reconocer la base de crimen y explotación sobre la que se levantaron. Y los niños fantasma, los descendientes de esos nacimientos numerados dispersos por el país, llevan en sus rasgos la evidencia de crímenes cometidos por hombres poderosos. La mayoría no conoce su propia historia. Los registros que podrían decirles quiénes fueron sus ancestros, que se les hizo a sus familias, siguen sellados en cajas que nadie abre. Esta no es una historia con un final satisfactorio. No hubo ajuste de cuentas, ni justicia, ni un momento en que la verdad triunfara sobre el poder. Los crímenes se cometieron, se documentaron en lenguaje codificado y luego fueron enterrados con éxito bajo capas de silencio, negación y protección institucional. Las personas que sufrieron, las madres, los niños, las familias, fueron borradas de la historia, salvo como números en libros que nadie lee. Augustine Debo halló la evidencia. Hack le preservó las historias. Juntos, construyeron un archivo completo que demostraba, más allá de toda duda razonable, lo que había ocurrido en aquellas plantaciones a las afueras de Nueva Orleans. Y no importó. La maquinaria de poder que permitió esos crímenes fue lo bastante fuerte como para suprimir la verdad durante generaciones. Tal vez algún día eso cambie. Tal vez alguien, por fin, abra esas cajas, conecte los patrones, cuente las historias de los niños fantasma que se parecían a senadores y jueces. Tal vez las familias tengan que enfrentar lo que hicieron sus antepasados. Tal vez los periódicos que ignoraron estos crímenes durante tanto tiempo finalmente los reporten. Pero yo no apostaría por ello, porque la lección de esta historia no es que la verdad siempre sale. Es que el poder protege al poder. Que el silencio puede ser más duradero que la piedra. Y que algunos crímenes se cometen tan a la vista, se documentan con tanta precisión,
que ocultarlos no requiere más que todos acuerden no mirar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo, o aún hay secretos enterrados en los archivos de antiguas ciudades del sur? ¿Hay historias que tu propia comunidad eligió olvidar, verdades demasiado incómodas para reconocer? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.